viernes 19 de diciembre del 2014, en el marco de la realización exitosa del primer encuentro binacional de estudiantes universitarios entre Bolivia y Perú, así como del quinto encuentro de estudiantes universitarios de la macrorregión sur del Perú. Nos encontramos con uno de los expositores, el profesor universitario Héctor Escarza, que además de ser profesor, desenvuelve un trabajo perseverante en aras de la defensa de una educación pública, fiscal, científica, etcétera, al servicio de la ciencia y por tanto de los intereses populares. Profesor Héctor, ¿cómo usted caracteriza en sus aspectos, sobre todo nefastos, la actual ley universitaria que viene siendo viabilizada por el gobierno neoliberal del señor Ollanta Humala? Bueno, han sucedido varios acontecimientos para llegar al colofón de la aprobación de esta ley 3220, que en cierto sentido vulnera los derechos más elementales de la universidad pública, y muy especial el derecho a organizarse, el derecho a ser partícipe en cierto sentido del cambio y la dinámica de la universidad en el Perú. Hemos tenido en cierto nivel una constitución ya implementada por el Fujimorato, el tristemente recordado presidente Fujimori, que nos han en cierto sentido puesto en alerta la presencia de una constitución netamente privatista, a usanza del Fondo Monetario Internacional y las empresas privatizadoras de Latinoamérica, y simplemente lo que ha hecho este gobierno de Ollanta ha sido intentar implementar con las leyes universitarias para acelerar en cierto sentido la privatización de la universidad pública. Nosotros denunciamos al mundo, denunciamos a Latinoamérica y denunciamos a todos los países amigos del Perú que en la universidad se está vulnerando en cierto nivel el derecho a organización, se está vulnerando la decisión de querer ser un modelo de universidad propia, autónoma, con las necesidades mismo de un país multicultural, de un país que juega las expectativas de tener en cierto sentido esperanza y en seguir manteniendo una identidad propia. Lamentablemente ha existido en la universidad peruana la creación, se podría decir, por intereses políticos de muchas universidades públicas y mucho más privadas, con un decreto ley, el decreto ley 882, que ha permitido en cierto nivel la creación de universidades empresas, de las cuales en cierto sentido ya no tiene ningún tipo de prioridad ni importancia la educación pública, o en otros niveles, la formación intelectual, y simplemente se han convertido las universidades peruanas privadas en universidades negocio. Simplemente usted paga y por la cuota mensual pagada tiene usted un título, y no importa la calidad de formación, ni siquiera desde ningún punto de vista la formación intelectual. Entonces se ha desmedrado, se podría decir en otros términos, la calidad de lo que significa una formación integral universitaria. Se han aniquilado ya con procesos, se podría decir, periódicos, la eliminación en la educación secundaria, que es la previa a la universidad, de cursos como filosofía, por ejemplo, psicología, los cursos de historia, y se le ha dado un cariz más netamente genérico, valores, como quien dice, conductuales, que ya han definido en cierto nivel no buscar el espíritu crítico, creativo y de cambio que la universidad como identidad debe tener por ser parte de la intelectualidad. Entonces, estos modelos han permitido en cierto nivel convertir a nuestra universidad en un proceso de privatización acelerada, de la cual tememos en cierto nivel que rompa la esencia de lo que es la formación en cierto sentido académica de la universidad. En nuestra área, por ejemplo, el campo de la filosofía, han dejado en cierto nivel de ser formaciones integrales en los currículos de muchas universidades privadas, porque las universidades privadas han comenzado a avasallar con simplemente la formación de mercado y la formación de carreras mucho más técnicas
que ya no tiene importancia desde otro punto de vista que se conforme una formación académico crítica, creativa, que juegue los elementos más importantes de la formación integral universitaria. Bueno, eso es lo que podría decir a gran espejo. Creo que Mariátegui todavía ha asumido, en cierto nivel para nosotros, una propuesta muy interesante en el hecho de que la universidad no debe seguir siendo un reflejo sencillamente de lo que sucede en la sociedad, sino convertirse en un proyecto y que genere un perfil, en cierto sentido, de formación universitaria que pueda estar al alcance inclusive de la solución de los problemas álgidos que tiene la sociedad. Profesor Escarza, esta entrevista es para la revista democrática Perspectiva Internacional. Profundicemos en un par de minutitos la vigencia del pensamiento de Mariátegui en materia universitaria. ¿Qué elementos destacamos del Gran Amauta en cuanto a la crisis de la universidad y la necesidad de poner al servicio de esta en cuanto a que se oriente a la ciencia, al pueblo, etcétera, etcétera? Mire usted, creo que Mariátegui ha asumido, y muchas gracias más bien por la deferencia que tiene hacia mí. Hemos tenido varios estudios sobre Mariátegui en torno a la problemática educativa, y muy especialmente en este capítulo, 7 ensayos de la instrucción pública. Resulta que el modelo de Mariátegui en torno a tipificar a una universidad colonial netamente dependiente e imitativa, se mantiene y persiste hasta hoy, porque los modelos de acreditación que se dan en nuestra universidad peruana siguen siendo modelos imitativos a los modelos norteamericanos o los modelos europeos, y Mariátegui nos intentaba en cierto sentido propugnar y poner un modelo autónomo del cual esté predispuesto a desarrollar las necesidades más álgidas de la región o del sector del cual nos corresponde en cierto nivel desarrollarnos. Entonces, Mariátegui ha asumido para nosotros un modelo de debate crítico en intentar ver de que todos los procesos que ha vivido la universidad peruana ha significado simplemente imposición de modelos tanto franceses, ingleses, norteamericanos y mucho más actualmente que mantiene una conducta en el profesional aristocrática, sencillamente como si fuera un ente burocrático del aparato de decisiones, pero en el fondo, lamentablemente, muchos de nuestros profesionales pasan a ser simplemente parte de la población de desocupados. Hay taxistas con títulos, comerciantes con títulos, que lo tienen simplemente de adornos en sus casas. ¿Por qué? Porque el Estado no ha generado en cierto nivel espacios en los cuales los profesionales puedan intentar ser parte o insertarse en parte del desarrollo y la producción de la propia sociedad peruana. Entonces Mariátegui para nosotros sigue siendo todavía el punto neurálgico de la crítica a lo que debe ser el modelo de universidad, y creo que no ha sido superado durante todos estos años, ni siquiera por nosotros los peruanos, que podríamos en cierto nivel darle la debida importancia. Inclusive todos estos años, desde los 70 hasta en la actualidad, han sido prohibidas la lectura de los libros de Mariátegui en torno a los 7 ensayos, el problema de la defensa del marxismo o las cuestiones educativas, porque lo han considerado como una especie de arma letal contra el sistema político que actualmente impera, el sistema neoliberal. Entonces nosotros estamos predispuestos a seguir manteniendo vigencia la propuesta de una universidad autónoma, de una universidad que juegue en cierto sentido los derechos de las necesidades más importantes de la región y mucho más del país. Muchísimas gracias, profesor Héctor. Gracias a usted por la deferencia, muchas gracias. Compañero.